Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cazadores de Mitos, hoy desde la Universidad de Boyacá, en el curso de alternativas pedagógicas en el proceso de enseñanza. En esta ocasión hemos conformado un equipo del más alto nivel, integrado por las terapeutas respiratorias Diana Milena Díaz, Yomar Rubiano, la bacterióloga Carolina Neuste, el ingeniero Daniel Zambrano y el físico Carlos Ramírez. El mito que vamos a probar son las consecuencias nefastas del descenso de la presión de vapor y su efecto sobre una caneca de 75 galones y una lata de gaseosa. El mito establece que al descender la presión de vapor de un líquido contenido en la caneca o en la lata de gaseosa, la presión atmosférica aplastará los recipientes por completo. Recordemos algunos conceptos básicos como el de presión. La presión se define como la fuerza por unidad de área y en el sistema internacional sus unidades equivalen al newton y el área a metros cuadrados. Esta unidad recibe un nombre y es el Pascal, unidad de presión en el sistema internacional, cuyo símbolo es PA. Si tenemos un bloque que tiene un peso de 100 newton y tenemos dos situaciones con diferentes áreas de contacto, donde el área A1 equivale a 0,1 metro cuadrado y el área 2 que equivale a 0,01 metro cuadrado. Entonces la presión que se ejerce en la primera situación equivale a 1000 pascales. La presión que se ejerce en la segunda situación equivale a 10.000 pascales. De tal forma que podemos resumir estas condiciones en si tenemos la misma fuerza diferente área eso nos va a generar una presión diferente en cada una de las situaciones. Miremos unas situaciones para llegar al concepto de presión de vapor. Si tenemos un recipiente con un líquido contenido y a ese recipiente le colocamos en contacto un émbolo al cual le ejercemos una fuerza pequeña, esta me originaría una presión pequeña, y le colocamos una fuente de calor. Transcurrido un lapso de tiempo, observaríamos que la energía suministrada por la fuente de calor hace que el líquido o la fase líquida se transforme en fase vapor, de tal forma que toda el agua se vuelve vapor. Como dirían nuestras abuelas, se le secó la olla. Tomemos una situación opuesta. El mismo recipiente, el mismo émbolo, pero ejercemos una fuerza muy grande. Al ejercer una fuerza muy grande estaríamos ocasionando también una presión muy grande. Si colocamos la fuente de calor y esperamos un lapso de tiempo, vamos a observar que el agua no viene. Se conserva la fase líquida. Aquí tenemos que hacer la salvedad que las paredes del recipiente pues son muy resistentes. Miremos una situación intermedia.
El mismo sistema le ejercemos una presión intermedia, le colocamos en contacto la fuente de calor y esperamos un intervalo de tiempo. Transcurrido un intervalo de tiempo, observaríamos que a unas presiones específicas intermedias coexisten los dos estados. Coexisten los dos estados, el líquido y el gaseoso. Cuando a esa presión determinada coexisten los dos estados, líquido y gaseoso, a esa presión es a la que se denomina presión de vapor. La presión de vapor tiene una curva característica dependiendo de la sustancia que se emplee. Esta es la curva de la presión de vapor para el caso del agua. Entonces, se dice que el agua hierve a nivel del mar a 100 grados Celsius y hierve cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica a nivel del mar equivaldría a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Para la ciudad de Tunja, la presión atmosférica equivale a 557 milímetros de mercurio o 73.980 pascales. De tal forma que, si observamos aquí el gráfico, al existir una presión de 557, el agua en Tunja hierve no a 100 sino como a 90. Entonces nuestra presión de vapor del líquido será de 90 y la presión de vapor estará alrededor de 557 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si producimos que esa presión de vapor, la temperatura cambie y caiga a un valor cercano a la temperatura ambiente, alrededor de 14 grados Celsius? A 14 grados Celsius la presión de vapor equivale a 12 milímetros de mercurio o lo que es lo mismo 1600 pascales. Si producimos esta variación de temperatura, originaríamos una variación de presión. ¿De cuánto? De 72.380. Miremos cuál es el efecto que le puede producir esa variación de presión en cada una de las dos situaciones. Para el caso de la lata gaseosa, se tiene que el área promedio es de alrededor de 316 centímetros cuadrados. Eso es el área de las dos tapas y el área lateral. El área total es 316 centímetros. Con esa diferencia de presión calculada anteriormente y por el área, observaríamos que se le ejerce una fuerza de 2.287 newton. Eso equivaldría a colocarle a la lata una masa de 233 kilogramos o alrededor de casi un cuarto de tonelada. Para el caso de la caneca, el área promedio de una caneca de 55 galones es de 1,93 metros cuadrados, la diferencia de presión es la misma y eso me originaría una fuerza de 140.091 newton. Eso equivaldría a colocarle 14.295 kilogramos o el equivalente a 14 toneladas. La pregunta es, ¿será que este efecto de colocarle a la lata un cuarto de tonelada y 14 toneladas hará que se comprima completamente, se aplaste? Veamos el ejemplo. Ronald, haga algo. ¡Ojo que eso! Ronald, haga algo. Los lados, los lados. Chupando. Excelente.
10 veces. Excelente. 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 Harry Reyes. Un aplauso. ¡Bravo!